Hola chicos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes preparándose la Bien. semana que viene para el examen? Y vamos ahí un poquillo medio cagueta, para decirlo así, más o menos. Pero bueno, yo en mi Medio particular, contrarreloj. Y bueno, igual por lo que sé va a ser virtual, así que por lo pronto van a poder eh, tener las cosas a mano, tómense su tiempo, pero bueno, también me parece que van medio contrarreloj, ¿no? Con el tema de las, de los, del tiempo, no sé cómo es, así que bueno, tampoco se tomen. Todo tiempo para leer y respuestas, exactamente. Bueno, acá me dice Joaquín, poco tiempo tienen, sí. Bueno, ya han rendido otros exámenes de este tipo, así que más o menos saben cómo manejarse. Traten de tener por bolillas todo organizado, me parece, ¿no? Como para cualquier cosa, si no saben, bueno, poder consultar un poco los apuntes, ¿sí? Bueno, yo les quería preguntar, a mí me toca, a ver, vamos a poner, ¿cómo hago para poner acá? A mí me tocaría darles ahora ausencia de antijuridicidad, causales de ausencia de antijuridicidad. Descarto que ustedes ayer vieron algo de antijuridicidad, ¿o no? Cuéntenme. No tuvimos clases ayer. ¿No vieron nada de antijuridicidad ayer? No. Qué macana. Sí, Porque, o la sea, verdad no. que sí. No, y además, ¿saben cuál es la macana? Que supuestamente hasta antijuridicidad entra, no ausencia de antijuridicidad, pero la bolilla 9, que es digamos, Sí, las nociones justamente por eso básicas de antijuridicidad entran, entra en el parcial. y eso no lo vieron. Bueno, listo. Bueno, empezaremos por antijuridicidad, explicarlo un poco lo que es la bolilla de antijuridicidad, las nociones básicas de antijuridicidad, y bueno, y haremos hasta donde llegamos, porque si no les explico, aunque sean las nociones básicas de lo que es la antijuridicidad, no van a poder entender las causales de exclusión de la antijuridicidad. Es lógico, ¿no? ¿Cómo van teniendo las clases? ¿Todos bien? ¿Van teniendo clases regularmente o están faltando los profes? ¿Cómo es el tema? No, hasta ahora veníamos bastante bien, solo habíamos tenido, creo, 2 ausencias o 3, de las cuales Ok, una se dio, se recuperó, digamos. bueno. Bueno, listo, ¿qué va a ser? Bueno, pero me parece que es mejor que les empiece a dar antijuridicidad algo, más que nada porque va a entrar en el parcial y por ahí les preguntan, ¿sí? Y en todo caso, lo mío, que es importante lo que yo les iba a dar hoy. Ese es el problema, si tengo que dar lo de los otros profesores, lo mío como que se complica. Pero bueno, no importa, después más adelante lo vemos. Bueno, empezamos entonces con antijuridicidad, que sería la bolilla 9, ¿sí? Que esta sí entra en el examen. Les digo por si les preguntan. El tema es así. La antijuridicidad, dice el libro de Zaffaroni, digamos, les voy a explicar del libro básicamente, que la antijuridicidad es un juicio negativo de valor. Es decir, es un juicio que se hace de valor sobre la conducta humana, ¿sí? Es un juicio negativo, porque es como un disvalor que se predice respecto de una conducta,
y que lo que nos está indicando es la contradicción entre la acción, la conducta, con el ordenamiento jurídico en su conjunto, con el conjunto del ordenamiento jurídico, ¿sí? Esta es la antijuridicidad, es un juicio negativo de valor que recae sobre la conducta humana y lo que evidencia es la contradicción entre la acción con el ordenamiento jurídico en su conjunto. ¿Y por qué digo ordenamiento jurídico en su conjunto? Porque el ordenamiento jurídico no solamente está conformado por normas prohibitivas, que serían básicamente los tipos penales, ¿sí? Las normas prohibitivas, por lo menos las únicas que nos interesan a nosotros son los tipos penales, ¿bien? Sino que además el ordenamiento jurídico está conformado, además de por normas prohibitivas, por preceptos permisivos, ¿sí? Los preceptos permisivos son todos aquellos preceptos que nos otorgan, o normas que nos otorgan derechos, ¿sí? Todas las normas que nos otorgan derechos también forman parte del ordenamiento jurídico, ¿sí? Y estas normas que nos otorgan derechos pueden estar previstos en leyes penales o en leyes no penales. Fundamentalmente, la norma que nos otorga derechos y que es una ley que está por encima del Código Penal es la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional nos consagra infinidad de derechos, a la vida, a la integridad física, a expresar nuestras ideas, a participar políticamente, a transitar libremente, etc. Todos los derechos piensen que nos reconocen la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos. Todos estos derechos los podríamos considerar causas de justificación, ¿sí? Y, digamos, pero además de la Constitución Nacional tenemos derechos reconocidos, por ejemplo, en materia laboral, en materia civil, en el derecho civil, en el derecho laboral, en el derecho administrativo. O sea, ¿hasta ahí me siguen? Entonces, el ordenamiento jurídico contiene normas prohibitivas, que serían los tipos penales, y preceptos permisivos, que serían derechos. Básicamente en la Constitución Nacional, pero también en el Código Civil, en el Código Laboral, en el derecho administrativo, etc. E incluso en el Código Penal. En el Código Penal nosotros tenemos básicamente tres normas en donde se consagra la posibilidad de que cuando uno, digamos, que no es punible una conducta cuando es ejercida en el marco de un ejercicio legítimo de un derecho. La norma general está en el artículo 34, inciso cuarto, que justamente dice que no es punible una conducta cuando se realiza en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, ¿sí? Bien, entonces, hay determinados casos en los cuales una conducta, si bien formalmente puede ser típica de un delito, si al mismo tiempo está contenida o está habilitada por un precepto permisivo, en ese caso está justificada, ¿entienden? Opera una causal de justificación, que lo que hace es borrar la antijuridicidad de la conducta. O sea, lo que nos quiere decir la antijuridicidad es que no alcanza con que una conducta sea típica de un delito, ¿sí? O sea, que esté abarcada por una norma prohibitiva. Si nosotros tenemos que una conducta es típica de un delito, podemos decir está abarcada por una norma prohibitiva, es típica. Pero puede ser, este es un juicio de tipicidad, ¿sí? Pero tenemos que pasar por la antijuridicidad que nos indica que en determinados contextos esas conductas, como al mismo tiempo están abarcadas por un precepto permisivo, en ese contexto específico están justificadas, porque está borrada la antijuridicidad de la conducta. Por ejemplo, un homicidio en legítima defensa, ¿sí? Ustedes piensen, si yo cometo un homicidio en legítima defensa, estoy realizando una conducta típica, porque sigue siendo un homicidio, pero en ese contexto opera una causal de justificación
que lo que hace es que en ese contexto ese homicidio esté justificado. Sigue siendo típico, pero se borra la antijuridicidad, porque hay un precepto en el Código Penal que permite a la persona que en determinados contextos, que ustedes después van a estudiar cuáles son los requisitos para que proceda la legítima defensa, ese hecho, esa conducta, que es típica de homicidio, está justificada, justamente porque ante el conflicto que se produce, prevalece el precepto permisivo. ¿Me entienden hasta acá? Háblenme. Sí, el ejemplo sería la legítima defensa. ¿Me entienden hasta ahora? ¿Me siguen? Sí, se Por entiende favor, perfecto. chicos, necesito que me hablen. No me escriban más, háblenme, porque la verdad necesito que me hablen, para saber si entienden o no entienden. Si no es como que estoy hablando en el aire. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, se va entendiendo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, otro ejemplo, para que entiendan que no solamente puede ser las causas de justificación, no solamente pueden estar en el Código Penal. En el Código Penal tenemos 3 fundamentales, que son el inciso cuarto del 34, el 34 inciso cuarto, el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, la legítima defensa, que está prevista en el 34, inciso 6 y 7, y el estado de necesidad justificante, que está previsto en el 34, inciso 3. Yo ahora después les voy a explicar, o vamos a ir viendo, no yo por ahí, pero van a ir viendo de qué se tratan cada uno de estos. Pero también hay algunos preceptos permisivos que están en otras partes del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se pone es el derecho de retención. El artículo 39 del Código Civil decía, el del viejo Vélez Sarsfield, que les estoy hablando, el derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que es debido por razón de esa misma cosa. ¿Sí? Este es el derecho de retención. El derecho que tiene el titular de una cosa ajena, conservarla mientras no le paguen lo que le es debido en razón de la misma cosa. Bueno, este precepto parecería que en cierta medida podría entrar en contradicción con una acción típica que está justamente tipificada en el artículo 173, inciso segundo del Código Penal, que es la retención indebida, que es un caso especial de defraudación. Por ejemplo, ¿qué dice el 173, inciso segundo? El que con perjuicio de otro se negara a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver. Este es un delito, está previsto con una pena de 1 mes a 6 años de prisión. Ahora, supónganse que yo voy a la tintorería y le dejo para que me limpien una ropa, un traje, ¿sí? Bien, si yo no le pago al tintorero, el tintorero tiene derecho a quedarse con esa prenda hasta que yo le pague, porque eso lo hace en ejercicio legítimo del derecho de retención, ¿entienden? No puede estar cometiendo al mismo tiempo, o sea, por más que podrían decir, está cometiendo una retención indebida, porque no la devuelve, al mismo tiempo él tiene un ejercicio legítimo, está haciendo un ejercicio legítimo de un derecho, que es la que le acuerda el Código Civil, de retener la cosa, mientras no le sea pagado lo que se le adeuda en función de esa misma cosa, ¿entienden? Ante ese conflicto prevalece el ejercicio legítimo del derecho. Si la persona lo está ejerciendo legítimamente ese derecho, eso borra la antijuridicidad de la conducta. ¿Entienden? Bien. Sí, se entiende. Bueno, esto para que vean que no solamente es la legítima defensa el único ejemplo que hay. Bueno, entonces, cuando hablamos de un injusto penal, el injusto penal es una acción que además de ser típica, tiene que ser antijurídica. Si nosotros pasamos por este baremos, decimos, bueno, la conducta es típica, o sea, tipifica en una norma del Código Penal o de cualquier otra, es típica de un delito, pero al mismo tiempo es antijurídica, porque comprobamos que no hay ningún precepto permisivo que en ese caso concreto la esté justificando, entonces podemos decir que estamos ante un injusto penal. ¿Sí?
Por eso se dice que la tipicidad es un indicio de antijuridicidad, ¿sí? Es como que si uno realiza una conducta típica, digamos, se puede subsumir en un tipo penal, podemos decir que en forma indiciaria nos estaría marcando que habría antijuridicidad, pero no necesariamente, porque hay que determinar si en el contexto no está operando al mismo tiempo un precepto permisivo que en ese contexto la esté justificando, y que borra la antijuridicidad y no llega a cometerse un injusto, ¿entienden? El fundamento es el ejercicio del propio derecho en situaciones de conflictos. Es decir, son comportamientos prohibidos, no fomentados por el derecho, ¿sí? O sea, el derecho no fomenta que uno cometa un homicidio en legítima defensa, no es que es fomentado, pero son tolerados. O sea, sino solo tolerados, dada la imposibilidad de resolver del conflicto de otra manera. ¿Sí? Las situaciones donde opera una causal de justificación no es que son fomentadas por el derecho, sino que son simplemente toleradas. ¿Por qué? Porque no hay otro modo de resolver el conflicto. Solo la causal de justificación elimina la antijuridicidad, ¿no? Claro, todas las causales de justificación eliminan la antijuridicidad. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Porque el tema es así, hay otras No, para causales. cerrar el tema y entender. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que después cuando analicemos en particular las causales, hay algunas a las que Zaffaroni no las pone como causales de antijuridicidad, sino como causales de atipicidad conglobante. Y tal vez eso los confunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la doctrina tradicional, para la doctrina tradicional había solamente tipicidad y antijuridicidad, en el sentido que les estoy explicando ahora. Una conducta era típica, pero sí, estaba justificada, estaba justificada, entonces consecuentemente se borraba la antijuridicidad. Zaffaroni o la doctrina moderna también utilizan un doble juicio de tipicidad, que dice que en determinado contexto, digamos, la tipicidad la divide en tipicidad sistemática y tipicidad conglobante. Cuando analiza la tipicidad sistemática, es la tipicidad, digamos, que está determinada por el tipo tomado en forma aislada. Digamos, la conducta, si puede subsumirse en el tipo penal en forma aislada, se puede decir que es tiene tipicidad sistemática, ¿no? ¿Por qué? Porque se verifica que se realiza la conducta, el resultado, la causalidad, el sujeto activo es el que dice el tipo penal, el sujeto pasivo es el que dice el penal, y que concurren todos y cada uno de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. Entonces ahí dice, bueno, listo, hay tipicidad sistemática. Pero después hace un doble juicio. ¿Por qué? Porque analiza lo que él llama tipicidad conglobante, en donde analiza el tipo, pero conglobado con las otras normas del ordenamiento jurídico. Por eso dice que es conglobante, ¿sí? Y esto es lo que lo lleva a determinar digamos, no toma el tipo penal aislado, sino conglobado con el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Y entonces esto le permite descartar la tipicidad ante determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque falta la lesividad de la conducta, y entonces ahí él incluye los casos de insignificancia, ¿sí? Los casos de cumplimiento del deber, los casos de consentimiento o asunción del riesgo del sujeto pasivo, las acciones fomentadas por el derecho y el riesgo permitido. Y
también, o porque falta la imputación como pertenencia a un sujeto, dice, y entonces ahí incluye la dominabilidad del hecho y el aporte no banal del partícipe secundario. O sea, lo que hace Zaffaroni es decir, sería irracional, dice, si vos analizás en forma racional todo el ordenamiento jurídico, es irracional que una norma, por ejemplo, en el cumplimiento del deber, una norma prohíba lo que otra norma le está ordenando hacer al sujeto. ¿Entienden? Por eso dice, el cumplimiento del deber no puede ser un caso de justificación. A ver, supónganse, si yo estoy actuando en legítima defensa, yo soy un particular, alguien me viene, me agrede ilegítimamente, me atenta contra mi vida en forma ilegítima, dándose los otros presupuestos de legítima defensa, yo me puedo defender en legítima defensa, es un derecho que yo tengo como particular, ¿entienden? Yo tengo el derecho de defenderme en legítima defensa y eso sería una causal de justificación para mí. Ahora, supónganse que es un policía. El policía que está armado, si vienen a agredirme a mí, el policía tiene el deber de defenderme, ¿entienden? Él, si, por ejemplo, en ejercicio, digamos, en el marco de la defensa mía, mata a la persona que me viene a agredir, lo hace en cumplimiento de su deber. Él no tiene la opción de elegir, yo sí tengo la opción de elegir. Los derechos se pueden ejercer o no ejercer, es un derecho para mí defenderme en legítima defensa. Pero para el policía no, el policía está obligado a intervenir y está obligado a neutralizar el peligro, ¿entienden? Entonces, no puede ser que al mismo tiempo estén diciendo que él tiene la obligación de neutralizar el peligro, aun cuando sea a costa de la vida del que me está agrediendo, y que al mismo tiempo esté cometiendo una conducta típica. Por eso Zaffaroni dice, el cumplimiento del deber es un caso de atipicidad conglobante. ¿Entienden? ¿Se entiende? En el cumplimiento del deber es claro, porque él dice, para la persona que cumple el deber no es opcional, no es como el ejercicio del derecho que es opcional. Para el cumplimiento del deber es obligatorio. O sea, si él no cumple con el deber, va a ser sancionado por no cumplir con su deber. ¿Entienden? Entonces no puede ser que al mismo tiempo sería irracional un ordenamiento jurídico que al mismo tiempo le prohíba ejecutar una conducta y al mismo tiempo lo esté obligando a ejecutar la conducta. Entonces, esa irracionalidad hace que el cumplimiento del deber, para, por ejemplo, Zaffaroni y buena parte de la doctrina digan, es un caso de atipicidad conglobante, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, cuando habla de la insignificancia. Si nosotros sabemos que para que realmente, digamos, podamos considerar típica una conducta, es necesario que esté afectado en forma significativa el bien jurídico protegido, cuando este bien jurídico protegido no está afectado de una forma significativa, no podemos hablar de tipicidad, ¿entienden? Por ejemplo, si yo, no sé, voy a la facultad, estoy dando clase, y cuando me voy, me llevo la tiza con la que estaba escribiendo en el pizarrón, ¿estoy realizando una conducta típica? Y sí, porque me estoy apoderando ilegítimamente de una cosa mueble ajena, pero es tan insignificante el valor, la afectación al bien jurídico que sufre el Estado porque yo me apropie de un pedazo de tiza, que hace como que directamente sea, no tiene relevancia social la conducta, ¿se entiende? Por eso hay atipicidad conglobante, ¿sí? También lo dice respecto de las acciones fomentadas por el derecho, o también, por ejemplo, la circulación vehicular, cuando se realiza conforme todas las normas que establece el Código de Tránsito, obviamente, y también a los casos que considera riesgos no prohibidos, como el tráfico aéreo, la intervención terapéutica cuando tiene fines terapéuticos. Bueno, pero eso los vamos a ir viendo más, por ahí los voy a dejar para que lo veamos en la próxima clase. Pero yo para explicarles medianamente en qué consiste esto de la diferencia entre la atipicidad conglobante con la antijuridicidad. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí. ahora mejor. Ok. Sí, está bien. Bueno,
O sea, no Porque si no, necesariamente tendríamos ustedes que vean hablar de Zaffaroni, antijuicio. sí, porque son cosas distintas, Está bien. ¿sí? A ver, yo tengo acá la teoría de los elementos negativos del tipo. Se los menciono acá, y bien, no es tan importante acá, pero por ahí después más adelante lo van a ver. Hay una teoría, que es la teoría esta de los elementos negativos del tipo, que era de von Weber, que decía que el tipo tenía elementos positivos y elementos negativos. ¿Sí? Los elementos positivos serían los propios del tipo penal, los propios de la tipicidad, como diciendo, o sea, apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Esos serían los elementos positivos del hurto. Y los elementos negativos estaban constituidos por la ausencia de causales de justificación. Entonces, para esta teoría, la antijuridicidad no es que era una categoría autónoma de la tipicidad, sino que formaba parte de la tipicidad. Entonces, vos para decir que hay tipicidad tenía que haber elementos positivos y elementos negativos. Bien, para esta teoría, la tipicidad era ratio essentia, razón de ser de la antijuridicidad, no como para nuestra teoría. Yo recién les expliqué que para nuestra teoría la tipicidad es un indicio, ¿sí? Un indicio de antijuridicidad. Para esta teoría, la teoría de los elementos negativos del tipo, la tipicidad es razón de ser de la antijuridicidad, ¿sí? Hay algunas críticas que se le hacen a esta teoría. ¿Por qué? Porque retrotrae, dice la doctrina, a una etapa anterior en donde tipicidad y antijuridicidad estaban como mezcladas, y porque básicamente lo que dicen es que no es lo mismo matar a un hombre en legítima defensa, porque para esta teoría sería lo mismo matar a un hombre en legítima defensa que matar a una mosca. ¿Entienden? Porque no habría tipicidad, porque no se da, si bien se dan los elementos en la legítima defensa, se dan los elementos positivos, pero no los negativos, y para ellos tienen que estar juntos para poder hablar de tipicidad. ¿Bien? Se los menciono nada más porque eso va a tener incidencia, esta teoría, cuando hablen del error. Sobre todo en el caso de los errores de tipo y los errores de prohibición, cuando hablen de un tipo especial de error, que es cuando hablamos del error sobre los presupuestos fácticos que da lugar a una causal de justificación. Pero no vamos a empezar a entrar demasiado en esto porque los va a confundir y recién estamos empezando con la antijuridicidad. Es simplemente para que tengan un poco idea o ya vayan escuchando esta teoría de los elementos negativos del tipo, a la que van a tener que volver cuando hablen de justificación putativa, que es un caso especial de error, ¿sí? De error de prohibición. Bueno, volviendo al tema de la antijuridicidad. La causa, la conducta, o sea, decíamos que el injusto es una conducta que además de típica es antijurídica. Ahora, la conducta que está justificada, es decir, que es una conducta típica, pero no llega a haber antijuridicidad porque opera en el caso una causal de justificación, o sea, la conducta justificada es lícita, ¿sí? Es lícita. No es ilícita, sino que es lícita. ¿Bien? Pero eso no significa que no pueda generar obligaciones en otras ramas del derecho o sea, obviamente no va a generar responsabilidad penal, pero sí puede generar responsabilidad en otras ramas del derecho sobre la base de diferentes fundamentos de responsabilidad. Por ejemplo, podría generar responsabilidad civil o administrativa. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que les pone Zaffaroni, salvar la vida a costa de la propiedad del otro, si ese, digamos, tal vez puede consistir, es un caso de estado de necesidad justificante, supónganse. Bien, pero eso no significa que yo no lo tenga que indemnizar a ese otro, a quien le afecte esa propiedad, si, por ejemplo, afectando esa propiedad, yo lo dejo en situación absoluta de desamparo,
y yo tengo forma de poder, yo tengo bienes suficientes como para poder indemnizarlos, ¿se entiende? Supónganse, si yo para salvar mi vida, no sé, me estoy muriendo de hambre en el medio del campo y no tengo más remedio que matar un animal, no sé, una vaca de una persona para poder comer porque me estoy muriendo de hambre. Es un caso, sería un caso de un estado de necesidad justificante. Ante dos bienes jurídicos en juego, mi vida o la propiedad ajena, yo sacrifico el bien de menor valor, que sería la propiedad ajena, para salvar el bien de mayor valor, la vida, ¿no? Mi vida o la vida de las personas que tengo a cargo. Ahora, eso no significa, si bien la conducta está justificada, no significa que no pueda generar obligación de indemnizar en otra rama del derecho, por ejemplo, el derecho civil. ¿Se entiende? Esto es lo que les está diciendo Zaffaroni. Bueno. Antijuricidad material, antijuricidad formal. A fines del siglo XIX se usó esta distinción entre antijuricidad formal y antijuricidad material. La antijuricidad formal la había, es una idea de Binding, propia del positivismo jurídico, que decía que antijurídico es todo lo que la ley reputa como tal. Esta es la antijuricidad formal. Es decir, lo que la ley decía que era antijurídico, revestía antijuridicidad. ¿Sí? Pero, ante este concepto, von List nos habla de la antijuridicidad material, que tiene que ver con la dañosidad social de la conducta. ¿Sí? Entonces, para uno, no es antijurídico si la ley no, se requiere antijuridicidad formal, es decir, no es antijurídico si la ley no lo reputa como tal. Para otros, puede ser que la ley todavía no lo repute como antijurídico, pero esta conducta tenga dañosidad social. Entonces, se oponen estas dos, la antijuridicidad formal con la antijuridicidad material. Lo que pasa que igual para von List respetaba y digamos, respetaba a rajatabla el principio de legalidad, porque el problema de este es qué pasa si hay una conducta que tiene dañosidad social, pero, por ejemplo, no está alcanzada por una norma prohibitiva, porque el ordenamiento jurídico todavía no sé, hay una laguna normativa, entonces no lo capta una norma prohibitiva, no lo tipifica una norma prohibitiva. Si nosotros decimos, bueno, pero la conducta tiene dañosidad social, entonces la tenemos que sancionar, estaríamos violando el principio de legalidad, ¿entienden? Porque estaríamos, sin una ley previa que la considere delito, estaríamos considerando esta conducta delito, digamos, simplemente por la dañosidad social que presenta, y afectando el principio de legalidad, y aplicándole una pena sin una ley previa que la hubiera considerado delito. ¿Entienden el problema? Bueno, obviamente todos los ordenamientos jurídicos autoritarios utilizan la idea de la antijuridicidad material. No importa que las normas no lo prevén para ellos, tanto sea el positivismo criminológico italiano, el nazismo, el stanilismo, hablan de que las conductas que tengan dañosidad para el régimen estarían, digamos, prohibidas y serían objeto de condena, pese a que no haya una antijuridicidad formal que las hubiera previa, una ley previa que las hubiera considerado delitos, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se utilizaron estas nociones o cuándo se utilizaron? Lo del tema de y por qué tuvo incidencia. ¿Por qué? Por un lado, cuando se crea el llamado injusto supralegal. El injusto supralegal es una conducta que no tiene antijuridicidad formal, es decir, no está captada como delito por una ley previa, pero sí tiene antijuridicidad material. Representa una gran dañosidad social. ¿Cuándo se necesitó recurrir a esto? En época de posguerra, cuando hubo necesidad de juzgar los crímenes del nacionalsocialismo
cometidos conforme a la legalidad formal de esa dictadura genocida. ¿Entienden? Con todos los juicios que se le hicieron a los jerarcas nazis que cometieron delitos aberrantes, pero amparados por la legalidad formal del régimen que ellos estaban utilizando. Entonces, ¿cómo hacías para juzgarlo? Esos delitos no tenían antijuricidad formal, porque en su ordenamiento jurídico estaban permitidos, ¿me entienden? Pero sí tenían antijuricidad material. ¿Ok? Bueno, dice Zaffaroni, hoy en día no es necesario recurrir a esta idea. ¿Por qué? Porque todo el derecho internacional de los derechos humanos y los organismos, digamos, internacionales, permiten que estas cuestiones se puedan resolver dentro de la órbita del derecho positivo. No es necesario que tengamos que recurrir a esto, a esta noción de la antijuricidad material diferente de la antijuricidad formal, ¿se entiende? Porque es como que no hay grandes posibilidades de lagunas normativas en ese sentido. Y el otro caso, ustedes interrúmpanme si hay algo que no entienden o no me siguen, ¿sí? Y el otro caso, en donde también se utilizó, fue la llamada justificación supralegal, que es lo contrario, cuando la conducta sí tenía antijuricidad formal, pero no tenía antijuricidad material, es decir, no representaba daño social. Y esto nada más pasó en la doctrina alemana del siglo XIX porque justamente el Código Penal de esa época no contemplaba el estado de necesidad justificante, que es esto que yo le dije mención, cuando uno tiene que dañar un bien de menor valor para salvar un bien de mayor valor, en una situación de conflicto. ¿Sí? Es el estado de necesidad justificante. Como ellos no lo tenían previsto, tenían que acudir a esta idea de que, bueno, si bien la conducta era formalmente típica, no generaba daño social en la medida en que yo sacrifiqué un bien de menor valor para salvar uno de mayor valor. Pero bueno, hoy en día tampoco es necesario porque está previsto en la mayoría de los ordenamientos esta posibilidad. Bueno, igualmente lo que dice es que hay que diferenciar la antijuridicidad material con, que habla de la dañosidad social, con la exigencia de lesividad que proviene de, digamos, la exigencia de que la conducta represente un daño para los bienes jurídicos ajenos. Porque esta exigencia de la lesividad, de que sea dañosa, viene impuesta por el principio de lesividad, ¿se acuerdan que estuvimos viendo nosotros? Que está previsto en el artículo 19 de la Constitución. Es decir, si yo realizo una conducta que es inocua, que no le causa lesión a un bien jurídico ajeno, tampoco tiene sentido que, digamos, que me puedan sancionar o penalizar por eso, ¿se entiende? Por eso dice que la antijuridicidad es al mismo tiempo material y formal, son las dos mismas caras de la misma moneda. Digamos, es material porque implica que esté afectado un bien jurídico, pero además es formal porque es del fundamento que tiene que estar siempre para que exista un tipo penal. Ahora, por eso es que hablamos de lo que se llama el disvalor del injusto. Decíamos, injusto es una acción, una conducta típica y antijurídica. Este injusto tiene que tener un disvalor, ¿sí? El disvalor del injusto es el grado en que es desvalorado por el derecho. Es decir, el derecho a un injusto lo considera, considera que es un acto que está desvalorado, es decir, valorado en forma negativa por el derecho, ¿se entiende? Pues justamente decíamos que la antijuridicidad es un juicio de valor negativo que se hace sobre la conducta. El disvalor del injusto permite graduar la intensidad del daño y la respuesta punitiva, es decir, la pena que se le va a imponer justamente al autor por haber realizado esa conducta. Ese disvalor del injusto lo hace, en primer lugar, el legislador, cuando establece en abstracto las penas para cada delito.
Es decir, por ejemplo, el legislador cuando tipifica el homicidio le impone una pena que necesariamente tiene que ser mayor que cuando tipifica un hurto. ¿Por qué hace un disvalor del injusto? Le dice, bueno, obviamente es más desvalorado cometer un homicidio que realizar un hurto, ¿entienden? Ese es el primero que evalúa el disvalor del injusto, es el legislador, al establecerse las penas en abstracto. Y luego, el que hace el juicio específico, al graduar la pena, es el juez cuando al juzgar a una persona que está la imputada de cometer esa conducta específica, establece dentro de la escala penal que le marca el tipo penal, cuál es la pena en concreto que debería tener la persona. Entre uno de los parámetros que tiene que tener el juez en cuenta es justamente la extensión, dice el artículo 41 del Código Penal, la extensión del daño y el peligro causados. ¿Sí? No es lo mismo, no sé, robar, por ejemplo, robar, no sé, una billetera. Por ejemplo, un caso específico les voy a dar. Por ejemplo, no es lo mismo robarle una bicicleta a una persona que tiene bienes y que tal vez se pueda comprar una bicicleta sin problema, volver a comprar otra bicicleta sin problema, que robarle una bicicleta a una persona cuando ese es su único medio de transporte, porque no tiene modo de trasladarse si no es gracias a esa bicicleta. ¿Entienden? El disvalor del injusto es diferente, ¿sí? Aun cuando se trate de un mismo bien. Esas cuestiones las pondera el juez cuando va a graduar la pena y dentro de la escala penal tiene que tener en cuenta la extensión del peligro y la extensión del daño que causó con la acción el autor, ¿entienden? Por eso se dice que hay dos perspectivas para graduar el injusto. Hay algunos que hablan de una perspectiva dual del injusto, perspectiva dualista del injusto, ¿sí? La perspectiva dualista del injusto nos dice que hay que analizar, para verificar el injusto, hay que analizar dos cosas. Por un lado, el grado de disvalor de la acción, que está determinado por la voluntad antinormativa evidenciada por el agente. ¿Sí? Entonces, el disvalor de acción es la voluntad antinormativa evidenciada por el agente. Por ejemplo, no es lo mismo realizar una acción dolosa que culposa, que en virtud de un caso fortuito, por ejemplo, por un accidente o porque intervino culpa de la víctima. ¿Sí? Entonces hay distinto disvalor de acción. La voluntad antinormativa evidenciada por el agente, la intención del agente la voluntad que evidencia el agente de violar las normas, ¿entiende? Es más grave cuando la acción es dolosa y menos grave cuando la culpa. Esto es el disvalor de acción. Y por otro lado, se nos habla del llamado disvalor del resultado, que tiene que ver con el grado de lesión o puesta en peligro del bien que sufrió el bien jurídico. ¿Sí? Que puede ser mayor o menor. Como yo les dije, no es lo mismo hurtar 10 pesos que 1.000.000 de pesos. No es lo mismo, ¿entienden? Tiene que ver con la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, si fue mayor o menor la afectación que sufrió ese bien jurídico. ¿Sí? Esta es la perspectiva dualista del injusto, analiza las dos cosas. El disvalor de acciones, es decir, la voluntad antinormativa evidenciada por la gente, y el disvalor de resultado, la lesión o puesta en peligro que sufrió el bien jurídico. ¿Sí? Ahora, ante esa posición hay otra posición
¿Se cortó? ¿Se escucha o no? No, se le debe haber cortado No, a se ella, cortó. capaz. Ah, Capaz se le parece cortó que a a ella. ella, ¿no? Sí. Sí, quedamos a mitad. Los problemas de la virtualidad. Y sí, la nueva era, ¿qué vamos a hacer? Nos toca. Ahí parece que entró la profe. ¿Sí, no? A ver, che. Ahí estamos de nuevo. Ahí Ahí está, estamos, sí, sí. Ah, bueno. listo. Perdonen, pero me parece que es un tema de comunicación. Bueno, estábamos en la Vale. perspectiva dualista que tenía en cuenta el disvalor de acción y el disvalor del resultado. La perspectiva monista solamente tiene en cuenta el disvalor de la acción, es decir, cuál fue el grado de voluntad antinormativa evidenciada. La voluntad antinormativa, chicos, hablando en términos criollos, sería cuál malo es el sujeto. ¿Entienden? Sería eso. ¿Qué tan malo es la persona? Si es malicísimo, como dice mi marido, o es más o menos malo. ¿Entienden? Es eso, más o menos. Bueno, la voluntad es que los que tienen solamente en cuenta el disvalor de la acción, lo único que les importa es eso. Lo único que les importa es eso. No les importa tanto cuánto, en qué medida se puso en riesgo el bien jurídico, se afectó el bien jurídico. Lo que importa es si era malicísimo o no era malicísimo el sujeto. ¿Entienden? Y esto es importante al juzgar la tentativa, porque en la tentativa, básicamente, que es cuando uno intenta cometer un delito pero no lo llega a consumar por acciones ajenas por causas ajenas a su voluntad, no hay, o hay poco disvalor de resultado, porque en realidad no llegó a robarse la cosa, ¿entienden? No llegó a matar, no llegó a robar, no llegó a, no sé, a privar ilegalmente la libertad, pero la voluntad antinormativa está igual. O sea, él intentó, aparte la tentativa solamente se da en acciones dolosas, o sea, él intentó cometer el delito, pero no lo pudo hacer por causas ajenas a su voluntad. Entonces, según esta teoría, debería ser penalizado de la misma manera. ¿Entienden? El autor de tentativa del autor del delito consumado. ¿Por qué? Porque la voluntad antinormativa es la misma. Bueno, justamente lo que se le critica a esta teoría monista es que no tiene en cuenta la cuestión de que no es lo mismo afectar el bien jurídico que no afectarlo en forma significativa. No es lo mismo para la víctima perder el bien de su propiedad que no perderlo, ¿entienden? Y esta teoría del disvalor de acción es como más propia de los derechos penales autoritarios, porque hay un resabio del derecho penal de autor, ¿entienden? Pues simplemente es como castigarlo por la voluntad antinormativa, es como decir, porque sos malo, te vamos a castigar, aunque no haya logrado hacer nada, ¿entienden? O sea, no es que no, aunque no haya logrado afectar el bien jurídico, digamos, en un modo significativo, y porque de algún modo entonces también como que se mediatizan los bienes jurídicos. Y lo único que importa es el haber infringido la norma, y se antepone la cuestión de haber violado la norma más que el grado de afectación que sufrió el bien jurídico ajeno. Bueno, ¿estamos? Y después les hablan de antijuricidad objetiva y subjetiva. Bueno, dice Zaffaroni que antijuricidad objetiva y subjetiva. Para el causalismo, ¿se acuerdan que el causalismo decía que el injusto, la acción típica y antijurídica era todo objetivo? ¿Sí? Era la causación objetiva del resultado dañoso. Y la culpabilidad, ellos separaban lo objetivo de lo subjetivo. Y en la culpabilidad iba todo lo subjetivo, ¿no? Por eso ellos, además de la culpabilidad normativa, tenían ahí metido el dolo y la culpa. Entonces, para ellos, la antijuricidad era netamente objetiva. Bueno, hoy en día esto está flexibilizado.
y se dice que el injusto, ¿sí? Con la doctrina finalista se advierte que el injusto, es decir, la acción típica y antijurídica, también tiene componentes subjetivos, ¿sí? Tiene aspectos objetivos y subjetivos. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, en el tipo, analizan el tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿sí? Tipo objetivo y tipo subjetivo. Ahora, eso no significa que la antijuricidad siga siendo objetiva en la medida en que la va a determinar el juez en base a un juicio predominantemente fáctico y no valorativo, ¿sí? Sino el juez, cuando determina el grado de disvalor de injusto, lo que recién estuvimos hablando, lo va a hacer en función de una cuestión básicamente fáctica, no de una cuestión subjetiva, o sea, de lo que le parece en función de si es más malo o menos malo. Lo va a tener que ponderar en razón de cuestiones fácticas, que es lo que le hacen demostrar que la persona está evidenciando un mayor disvalor de acción o un mayor o menor disvalor de acción y mayor o menor disvalor de resultados, ¿sí? Y además también dicen que es objetiva la antijuridicidad porque acá, cuando analizamos la antijuridicidad, no se va a tener en cuenta el grado de comprensión que tenía la gente de la antijuridicidad. ¿Sí? Si el agente comprendía o no comprendía que lo que estaba haciendo era antijurídico, es una cuestión que tiene que ver con la culpabilidad. Lo van a estudiar cuando analicen la culpabilidad, y lo van a estudiar cuando analicen el error de prohibición. ¿Sí? Es como que el error sobre la antijuridicidad, ¿sí? No, el error porque uno no comprende que está realizando un acto antijurídico, da lugar a un error de prohibición, ¿sí? Por ejemplo, supónganse una extranjera que vive en un lugar donde está permitido el aborto, y se va a un lugar donde no está permitido el aborto, donde es punible el aborto, y se hace un aborto, suponiendo que en ese lugar estaba permitido el aborto, ¿sí? Es un error sobre la comprensión de la antijuridicidad. Ella cree que está cometiendo un acto justificado cuando en realidad está cometiendo un acto antijurídico en ese ordenamiento jurídico, ¿sí? Bueno, pero no es un error si bien es un error sobre la comprensión de la antijuridicidad, no lo van a analizar la antijuridicidad, sino que lo analizan en la culpabilidad, y puede dar lugar a un error de prohibición, ¿sí? ¿Está? Por eso no lo vamos a estudiar acá. Ahora, cuando Zaffaroni habla de la subjetividad de esto de la antijuridicidad, en realidad lo que quiere hablar, lo que se está refiriendo, es a otra cosa. Lo que está hablando Zaffaroni acá es si, lo que se pregunta Zaffaroni acá es si el tipo permisivo, es decir, la justificación, exige o no elementos subjetivos. ¿Sí? Es decir, si uno tiene que actuar en legítima defensa, sabiendo y queriendo actuar en legítima defensa. Si uno tiene que actuar en estado de necesidad justificando, sabiendo y queriendo actuar en estado de necesidad justificante, ¿sí? Porque puede darse el caso que uno esté objetivamente en estado de necesidad justificante o objetivamente actuando en legítima defensa, pero en realidad subjetivamente no. ¿Por qué? Porque subjetivamente él quiere afectar el bien jurídico. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo que pone Zaffaroni, ¿no? Juan dispara contra su enemigo para matarlo, ignorando que éste tenía un arma apuntando en su contra y que si no lo hacía lo iba a matar a él. ¿Sí? O sea, él está actuando en legítima defensa, objetivamente, pero subjetivamente no, porque subjetivamente él en realidad lo quería matar, él desconocía que estaba en legítima defensa, ¿entienden? Él desconocía que estaba actuando en ese momento en legítima defensa.
Él en realidad lo que quería era matarlo al otro, pero justo se dio el que lo hacía objetivamente en un contexto de legítima defensa, desconociendo él que estaba actuando en legítima defensa, ¿entienden? Entonces, el problema que plantea esto es si es necesario que el sujeto que actúa justificadamente, es decir, porque se dan todos los elementos objetivos para que opere la justificante, ¿sí? Además, conozca que está actuando, por ejemplo, en legítima defensa o en estado de necesidad justificante, y que actúa con el ánimo de defenderse en la legítima defensa o con el ánimo de salvar el bien de mayor valor, sacrificando el de menor valor. ¿Entienden? Lo que importa es si es necesario que uno ejerza la justificante. Bueno, al respecto hay dos posturas. La postura tradicional sí exige elementos subjetivos en la justificante. Entonces dice que la gente debe conocer que se encuentra ante esa situación de conflicto, o sea, que se encuentra ante una situación en donde podría actuar, podría ejercer el derecho a defenderse legítimamente, podría, o sea, él tiene que conocer que objetivamente se están dando las circunstancias de la legítima defensa, con la intención de neutralizar el peligro que está sufriendo, ¿sí? Eso es acorde a una teoría monista del injusto. Dice, porque si no lo hace, si en realidad él actuó para matar al enemigo, sin desconociendo que lo estaba haciendo en legítima defensa, en realidad la voluntad antinormativa que él está demostrando es la misma. Y por eso no se le puede beneficiar con la justificante. ¿Se entiende? Esa es la idea. Esta postura tradicional dice, si vos no actuaste para defenderte en la legítima defensa, o si vos no, porque desconocías que estabas en legítima defensa, o porque no, o si no actuaste para salvar el bien mayor en estado de necesidad justificante, no importa que objetivamente esté dado. Vos subjetivamente no lo querías, entonces hay voluntad antinormativa y a mí no me importa, vos igual no, en ese caso no te podemos beneficiar con la justificación. ¿Se cortó de nuevo o a mí solamente? Se cortó de nuevo. No, sí, se ha cortado de vuelta. Vamos otra vez. No enciendo la cámara porque se me corta, si no se me empieza a hablar cortado y bueno, no pensaba que era yo solamente, no, pero debe ser la profesora nomás. Sí, de hecho le marcaba poca señal. Sí. No sé, porque acá la tecnología en mi casa hace lo que quiere, manda ella, entonces como que por ahí tenés que darle el hilo, ¿viste? O la cámara, no cámara. Perdonen chicos, tengo evidentemente mala conexión, no sé qué pasa hoy, porque me voy del Zoom. Bueno, volvamos. Entonces,
Zaffaroni dice que él es de la idea de que en estos casos no hay que exigirles elementos subjetivos en la justificante, porque sería una, dice él, etización de la justificante. No es él solo, hay varios que piensan lo mismo. ¿Sí? Es como que le estamos negando la justificante por motivos meramente éticos, pero que son extraños al derecho, por requerimientos éticos extraños al derecho. Y dice, nadie tiene por qué conocer en qué circunstancias actúa cuando está ejerciendo un derecho. ¿Sí? Pues el ejercicio de los derechos no depende de que el titular sepa o no sepa que lo está haciendo. ¿Sí? O sea, uno, por más que no sepa que está ejerciendo un derecho, si legítimamente está ejerciendo un derecho, aunque no sepa que lo está haciendo, está ejerciendo un derecho legítimamente y entonces nadie puede decir que sea una acción antijurídica, porque la está siendo amparado por el ejercicio de un derecho, ¿sí? Solo incurre en un delito en su imaginación, porque objetivamente está actuando justificadamente, ¿se entiende? Y dice, la postura contraria solo está pelanizando el animus desobediente a la voluntad del Estado. La voluntad antinormativa sería, lo que recién hablamos de la voluntad antinormativa. ¿Sí? La postura contraria solamente penaliza la voluntad antinormativa. Por eso dice que la posición correcta es la que sostiene Nino, que ustedes lo van a ver, lo cita Zaffaroni en el libro, que se los leo, dice... Nino dice, el estado de necesidad, la legítima defensa y cualquier otro ejercicio de derecho justifican la respectiva acción con independencia de motivos, intenciones y creencias de la gente. Esta conclusión está impuesta por la concepción liberal, según la cual el derecho no va dirigido a prevenir actitudes subjetivas indignas que puedan implicar una autodegradación moral de la gente, sino situaciones socialmente indeseables. El que previene, sin saberlo, un mal mayor, o repele sin querer una agresión, no da lugar a una situación indeseable que el derecho trate de prevenir, cualquiera sea el efecto de su acción, el efecto que su acción produzca sobre el valor de su carácter moral. O sea, lo que dicen que puede ser que sea inmoral, pero no puede acarrear el hecho de que no le den la justificante, ¿entienden? Por eso dice Zaffaroni que las referencias normativas que hacen los artículos, ustedes van a ver, el 34 inciso sexto dice el que actúa en defensa, en legítima defensa, o el inciso tercero en el estado de necesidad justificante perjudica un mal mayor por evitar un mal mayor, dice, no implica referencias a elementos subjetivos, sino simplemente es que está describiendo un ámbito, un espacio, tiempo y modo que es señalado por la ley dentro del cual debe operar esa justificación, ese contexto, ¿no? La situación inversa de esto, ¿sí? La situación inversa de esto, acá estamos hablando de una persona que objetivamente está actuando en forma justificada, pero subjetivamente no, ¿sí? Ese es el caso. La situación inversa de esto es lo que yo recién les dije, la justificación, recién no, al principio, la justificación putativa. En la justificación putativa se da cuando una persona que objetivamente no está, o cuando objetivamente no está dado las circunstancias objetivas que permitirían actuar, por ejemplo, en legítima defensa, pero el sujeto cree que está actuando en legítima defensa. ¿Sí? En este caso, en la justificación putativa, lo que pasa es lo inverso. Objetivamente no se dan las circunstancias fácticas necesarias para que opere la justificación, pero el sujeto, por error, cree estar actuando justificadamente, cree estar actuando en legítima defensa, cree estar actuando en estado de necesidad justificante.
por ejemplo, cree que se está defendiendo y de alguien que lo está atacando, que lo está agrediendo, y en realidad le estaban haciendo una broma. ¿Sí? Y no había nada de qué defenderse. Eso es lo que se llama justificación putativa. Supónganse, el padre que cree que alguien está entrando de noche ve a alguien que está entrando de noche por la ventana a su casa, piensa que es un ladrón, por ejemplo, y le dispara para matarlo, y en realidad era el hijo que se había ido de fiesta y se metió por la ventana para que no lo agarre su papá, para que no se den cuenta que se había ido. ¿Entiende? Objetivamente, él piensa que está actuando en legítima defensa y en realidad no están dadas las circunstancias objetivas de la legítima defensa. ¿Entienden? Es lo contrario a lo que les expliqué recién. Bueno, esa justificación putativa, ¿cómo se resuelve? Es un gran problema. Algunos dicen que como un error de tipo, otros dicen que es como un error de prohibición. Pero no lo vamos a tratar acá porque nos excede hoy. Pero bueno, con eso en principio terminaríamos la bolilla. Dudas, planteos, necesitan que les conteste alguna pregunta, díganme, a ver. Quedaron 16 nomás. Lamentablemente esto lo pueden llegar a tomar. Así que guarda con eso. ¿Sí? Por ahí hay alguna pregunta. Así que sáquense las dudas si tienen. Porque ya el examen es el martes, que la semana que viene, ¿o no? ¿Sí? Bueno. Sí, fue muy claro igual, gracias. Bueno. No, fue muy claro y aparte, bueno, está también en el libro que lo podemos encontrar. Sí, está en el libro. Bueno, me quedo con el problema de que no vimos lo que teníamos que ver conmigo. Así que no sé, bueno. Mire, conmigo tienen la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, que íbamos a ver causales de extinción de la acción. Supuestamente mañana van a tener clases yo supongo que con el doctor Juan Pablo Lódola, que les va a explicar legítima defensa. Pero lo que tenían que ver conmigo hoy, yo no se los pude explicar. Así que lo veremos el miércoles de la semana que viene, que van a tener clase conmigo. Yo les recomiendo que vengan a la clase. Yo sé que va a ser después del examen y que por ahí algunos van a estar con el recuperatorio, lo cual igual se enteran enseguida. A eso no es como antes que teníamos que esperar a que nos corrigieran y qué sé yo. Ustedes se enteran enseguida si aprobaron o no aprobaron. Traten de venir porque, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que les pueda dar lo que tenía que darles hoy, que es importante, porque vieron que estos temas no son tan sencillos para entenderlos solos. Necesitan que alguien se los explique, que alguien les... Necesitan, no es que es como historia que por ahí pueden ponerse a leerlo ustedes por su cuenta. O sea, por eso les pido, en serio, tómenselo en serio, léanlo el tema antes, para así tienen con preguntas concretas o con algo que no hayan entendido concreto, más allá de que yo trate de explicárselo, ¿sí? La semana que viene voy a tratar de darles entonces esto, las causales de, por lo menos la ausencia de antijuricidad. Estado de necesidad justificante, legítimo ejercicio del derecho, cumplimiento del deber, serían lo que piden, y algunas otras que por ahí son difíciles de entender, como el tema del consentimiento, el tema de la diferencia entre la tipicidad conglobante y la antijuricidad, que eso por ahí los puede confundir. ¿Sí? ¿Está? Nos vemos entonces el miércoles que viene, mucha suerte en el examen. Vale, muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo, ¿eh? El miércoles que viene les doy yo. ¿Sí? Gracias. Bueno, nos vemos. Chau chicos, nos Gracias. vemos. Hasta luego.